Bueno, parece que hemos tardado un poquito más porque estaban colocando los micrófonos a los ponentes. Y simplemente presentar la mesa que tiene por nombre Retos en Democracia, con Jorge Iván Palacio, que es magistrado en la Corte Constitucional de Colombia, Teresa Orozco, que es secretaria del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, Ramón Torres Galarza, que es embajador itinerante de Ecuador, y Germán Londoño Carvajal, moderados todos ellos por la profesora Ángela Sierra. Adelante. En primer lugar, buenos días y bienvenidos a todos los que han venido con nosotros a compartir este espacio de debate. Creo que podríamos empezar por decir, dado que el título de esta mesa es Los nuevos retos de la democracia, que desde la caída del bloque soviético la democracia representativa, por vez primera, no compite con otras opciones. Ha llegado a la cima como sistema de gobierno, pero a la vez en las últimas décadas ha sobrevenido un malestar generalizado respecto al funcionamiento de las instituciones, y ese malestar rebasa con mucho el disgusto engendrado por la corrupción. Y desde luego es algo de mucho mayor calado que una mera reacción coyuntural. Se habla por una parte de una crisis de legitimidad y por otra parte de una creciente ingobernabilidad de las democracias establecidas. A esta circunstancia se añade que en los últimos tiempos la irritación con el funcionamiento de la democracia se extiende a una velocidad preocupante, hasta el punto que incluso en una minoría que en algunos países europeos aumenta progresivamente, se condensan actitudes claramente antidemocráticas, como sucede con los grupos neonazis. De ahí que convenga distinguir las críticas y frustraciones que provienen de contraponer el ideal de la democracia, cómo debería ser esta, con su funcionamiento real, y sobre todo distinguirlas de aquellas otras que vienen fundadas por el rechazo a la misma democracia. Precisamente lo que se pretende en este espacio de debate es, sobre los retos de la democracia, es distinguir las frustraciones que engendran las disfunciones del sistema de su descalificación como tal. No voy a extenderme sobre cuestiones tales como el hastío de la política o la valoración negativa de la política, porque pienso que lo que debemos de centrarnos en este debate es justamente en cómo salir de eso. Es decir, reconocer que las instituciones democráticas no están en este momento adecuadas a los grandes cambios y mutaciones que han ocurrido. Y que a la vez somos conscientes de que no existe un consenso sobre el contenido y el alcance de esos cambios. Todos somos relativamente conscientes de que se necesitan cambios, pero no estamos en una situación de consenso hasta dónde deben de alcanzar los cambios y cuál debe ser el contenido de los mismos. Y sobre esos temas, evidentemente un paso adelante es un gobierno abierto y transparente, y por eso estamos aquí debatiendo estas cuestiones. Pero para ver el alcance de esos cambios, para ver un poco cómo guiarnos ante una ciudadanía activa que a nivel local, nacional e internacional es crítica con la democracia e incluso con la gobernanza mundial, pues están estos invitados a los que les doy la bienvenida y les haré preguntas muy generales que espero que podamos debatir entre nosotros mismos y con el público. Perdón, con los asistentes. Ustedes son ciudadanía activa.
Uno de ellos será temas tales como la protección de la ciudadanía en las relaciones internacionales, los desarrollos democráticos y la equidad de género, el problema del orden y la seguridad en la sociedad, las nuevas formas democráticas de organización. Todo ello inscrito en los cambios de la apertura y la transparencia hacia una ciudadanía activa. Empezamos por don Jorge Iván Palacio. Gracias. Muy buenos días. La brevedad del tiempo me obliga a renunciar a los saludos protocolarios. Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi gratitud por la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la democracia, a la justicia y a la protección a la ciudadanía. Para alimentar esta discusión, quisiera reseñar algunas experiencias vividas como magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, contarles la manera como fueron resueltas, luego ustedes juzgarán si para bien o para mal. La democracia tradicional, aquella en la que se supone que los ciudadanos toman sus decisiones de manera libre y autónoma, en condiciones de igualdad, respetando las reglas de juego y la voluntad de la mayoría, se encuentran en crisis desde hace ya bastante tiempo y probablemente ha llegado a un punto de no retorno. Ese concepto acostumbrado de democracia se ha reformulado en dos dimensiones. La primera demanda una participación efectiva de la ciudadanía. Cuando ésta falla, las exigencias de las personas terminan en los estrados judiciales o se manifiestan en la movilización social. La segunda, incluso en escenarios de alta participación popular, exige que se tomen en serio las voces y los derechos de las minorías. Esta visión abandona el concepto formal de democracia para reemplazarlo por uno de contenido sustantivo. Si en la Grecia antigua el pueblo podía condenar al ostracismo a cualquiera de sus congéneres, en el mundo actual la situación es bastante diferente, porque en la democracia contemporánea hay cosas que la mayoría no puede decidir y hay otras que no puede dejar de hacer. Para ilustrar esta postura me referiré a tres casos analizados por el Tribunal Constitucional de mi país, que en mi concepto dan ejemplo de la problemática descrita. El primero tiene que ver con la reelección presidencial. Colombia, en sus años de historia republicana, siempre había visto con recelo esta figura. El constituyente de 1991 la había prohibido como una forma de prevenir que nadie se entronizara en el poder. Sin embargo, en el año 2005, el Congreso de la República modificó la Carta Política para permitir que el presidente Álvaro Uribe Vélez presentara su candidatura para un segundo periodo. El mandatario, quien gozaba de altos niveles de popularidad, ganó las elecciones del 2006 y fue elegido para un nuevo cuatrenio. Pero esto, al parecer, no bastaba. En el año 2009, el Parlamento aprobó una ley que pretendía convocar a un referendo para que los ciudadanos decidieran si reformaban nuevamente la Constitución y avalaban un tercer periodo del presidente. Como dije ya, este era realmente popular y tal vez hubiese logrado la reelección. Esa ley llegó al Tribunal Constitucional. Colombia estaba en vilo durante varios miércoles, que es el día en que sesiona el Pleno del Tribunal. El país vivió pendiente de esa decisión. ¿Permitirían una segunda reelección? Y finalmente vino el día. En el costado sur del Palacio de Justicia, sede del tribunal, coreaban los simpatizantes del gobierno, mientras los opositores iban copando el lado norte. Entonces, el Pleno de la Corte apareció en los medios para anunciar el fallo. Se hizo silencio en el sur. En el norte empezó el carnaval. La Corte declaró inválida la ley, no solo por vicios en el trámite, sino porque afectaba a algunos pilares básicos de la Constitución. Constató que esa medida socavaba
los fundamentos de la Carta Política, porque en un régimen presidencialista como el colombiano, una misma persona al frente de la primera magistratura por un periodo ya de 12 años rompía el principio democrático y la regla de alternancia en el ejercicio del poder. En otras palabras, el tribunal consideró que el pueblo, aún por mayoría, no podía llegar al extremo de afectar la esencia misma del régimen democrático. Lo paradójico es que fuimos 9 jueces, no elegidos popularmente, quienes anulamos una ley que al menos en teoría era producto de consensos democráticos. Conclusión, en un régimen constitucional la mayoría no todo lo puede. El segundo caso tiene que ver con una comunidad indígena Embera Catío. Estos pobladores ancestrales viven en el departamento del Chocó, en el noroccidente del país, frontera con Panamá. Es una zona de selva húmeda, surcada por innumerables ríos. Los Embera moran ahí desde tiempos remotos, en permanente armonía con la naturaleza. Para ellos, Dios está en todo, el tigre, el árbol, la anaconda, todo ese espíritu, y el hombre debe estar en paz con ese todo. Sin embargo, han sido víctimas de esa democracia formal que impone las reglas de la mayoría. Históricamente, el Chocó ha sido interesante para la explotación minera, que ha ido dejando atrás una estela de miseria, ya que este departamento es el más pobre del país. De vez en cuando, este hecho preocupa a quienes toman las decisiones políticas en la capital de Colombia, Bogotá. Hace unos 5 años, a alguien se le ocurrió que era imperativo que se construyera una carretera entre los municipios de Acandí y Unguía, y que resultaba atractivo tender una línea eléctrica para vender energía a Panamá. ¿Cuál era el problema? Muy simple, estas decisiones y acciones que siempre se entienden orientadas a satisfacer a la mayoría democrática afectaban 2 pequeñas comunidades indígenas, los Embera Catíos, un total de 115 personas. ¿Qué hacer? Para proyectos de interés nacional por un centenar de aborígenes, la respuesta de la Corte Constitucional en ese caso fue que sí. Los Embera reclamaron por vía de la acción de amparo que se les protegiera el derecho a la consulta previa, previsto en el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado e introducido a la normatividad colombiana mediante la Ley 21 de 1991. El tribunal les dio la razón a estas 115 personas. Señaló que, comillas, no se puede anteponer en abstracto el interés general y la visión mayoritaria que se tenga del desarrollo o el progreso que traen las obras de infraestructura cuando dichas intervenciones se desarrollan en territorios indígenas o étnicos. Hasta ahí las comillas. El caso de los Embera Catío resulta emblemático porque por primera vez la jurisprudencia nacional sostuvo que consulta previa puede implicar que la comunidad se oponga a la ejecución de un proyecto cuando, primero, implique el traslado o desplazamiento de las comunidades por la obra o el proyecto. 2, esté relacionado con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras étnicas. Y tercero, represente un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica que ponga en riesgo su propia existencia. Como se ve, en este caso la Corte no hizo nada distinto a tomarse en serio a las minorías para que éstas no fueran apabulladas por una inmensa mayoría que considera que hacer carreteras, tender cables y explotar los minerales en la vía hacía un mejor país. En esta situación no podían aplicarse los postulados de la democracia tradicional, los que suponen que los ciudadanos toman sus decisiones de manera libre y autónoma en condiciones de igualdad, respetando las reglas de juego y la voluntad de las mayorías. Por la intervención del juez constitucional, que aplica principios como el del respeto a la diversidad étnica, se reformula ese concepto. Este entra a mediar ante la amenaza de una minoría que no responde a los postulados de la democracia tal y como fue concebida en el Estado moderno.
Algo similar ocurrió en otro caso, en el departamento colombiano llamado Huila. A esta región la atraviesa el río Magdalena, el principal del país, recorriéndolo por más de 1.540 kilómetros desde el macizo colombiano hasta el puerto de Barranquilla en la costa norte. En el Huila, el río aún es joven. La gente que vive en la región no es indígena, es mestiza. Son campesinos que viven principalmente del beneficio del café, de la caña de azúcar y del maíz y del río. Ahí pescan, de ahí se extraen la arena con la que construyen sus casas, el agua con la que riegan sus campos. Al lado y lado de sus riberas se extienden los caminos por los que van y vienen, llevando lo que da la tierra, que es bastante buena. Durante la década pasada, el país ha crecido económicamente. Luego de un periodo de recesión, Colombia parece estar saliendo de la olla en la que estaba. Y cuando una economía crece, demanda más de muchos bienes, más materias primas, más mano de obra y, sí señor, más energía eléctrica para mover el comercio y la industria. ¿Adivinan dónde se decidió la construcción de una hidroeléctrica? En el Huila. Ahí se avanza en la puesta en funcionamiento de una megarepresa llamada El Quimbo. En breve se inundarán unas 8.500 hectáreas. Eso equivale a cubrir de agua más de la mitad de la ciudad donde nos encontramos. Adicionalmente, para poder construir el muro de contención, fue necesario abrir en la montaña un túnel de 12 metros de diámetro y casi 500 de largo y desviar el río, que ya no es accesible por los moradores del lugar. De esta manera, quien pescaba aprovechaba el agua, la arena, los que construían con esa arena, lo que se transportaban por los caminos ribereños, ya no pueden hacerlo. La ley colombiana prevé que en el licenciamiento ambiental deben reconocerse las compensaciones para las personas afectadas con la ejecución de este tipo de proyectos. Para ello, la empresa responsable de la construcción adelantó en el año 2009 un censo de población damnificada, pero desde ese momento negó nuevas solicitudes. Eran los efectos colaterales, aquellos cuyo perjuicio no había previsto la empresa. Ya lo señalé, una de las dimensiones en las que se ha reformulado la democracia demanda una participación efectiva de la ciudadanía. Cuando esta participación falla, las exigencias de las personas terminan en los estrados judiciales o en la movilización social. Ambas cosas ocurrieron allí. Los habitantes se organizaron y conformaron asociaciones llevando su reclamo ante el Congreso de la República, donde citaron una audiencia pública y un debate de control político sin mayor efecto. Entonces escalaron la protesta, hubo marchas, bloqueos de vías, huelgas de hambre, llegó el enfrentamiento con la fuerza pública y, por supuesto, hubo heridos. De otra parte, de manera masiva acudieron a los estrados judiciales. Como en Chocó, la vía para tal efecto fue la acción de amparo. Cuando los casos llegaron a la Corte Constitucional, esta decidió acumular 7 demandas de personas de distintos oficios que reclamaban ser incluidos en el censo. Pescadores artesanales, gente que sacaba arena del río, maestros de obra y conductores de vehículos que transportaban la arena a los pueblos. Nuevamente el tribunal protegió al indefenso frente a la mayoría democrática. Cabe destacar un aspecto de esta decisión. Tiene que ver con la participación ciudadana. La Corte constató que era tal el impacto de una obra de estas proporciones que recalcó la importancia de que la participación de los afectados, tanto en la fase de diseño como en la ejecución de la obra, fuera especial. Resaltó la vulnerabilidad de este grupo poblacional frente a la imposición de un interés general o mayoritario. Otro aspecto destacable del fallo tiene que ver con que el tribunal dejó establecido que los daños a quienes viven en el área de influencia de una represa hidroeléctrica son progresivos. Por ello, ordenó a la empresa abrir un nuevo censo de personas afectadas para que quienes consideraran tener tal calidad pudieran ser compensadas. Este proceso, señaló el tribunal, también debía estar marcado por una alta participación de la comunidad. Se estima que concluya en el año 2015. Los anteriores casos son ejemplares. La democracia tradicional
se construyó sobre una premisa falsa, que los ciudadanos somos libres e iguales, pero la historia ha mostrado que ello no es así. La sociedad en la que vivimos nos muestra a cada instante que no somos tan libres como soñamos y que si algo nos da la identidad es justamente nuestras individualidades, nuestras diferencias. Me permitiré presentar un último ejemplo. Desde hace años, la población homosexual de Colombia ha venido dando la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Ha sido una estrategia que ha combinado acciones de protesta y muchos litigios. Poco a poco, la comunidad ha ido obteniendo logros. El tribunal donde trabajo, en cuestión de 10 años, pasó de calificar las opciones sexuales diversas como una condición anormal a ser la punta de lanza de la igualdad. Dentro de ese contexto, en el año 2011, la Corte declaró que las parejas del mismo sexo pueden conformar una familia y, por lo tanto, legalizar sus uniones. Al constatar un déficit de protección, exhortó al Parlamento a que legislara sobre los derechos de esa minoría para eliminar la discriminación. En todo caso, advirtió que si en 2 años el Congreso no cumplía su labor, entonces podrían acudir ante cualquier juez o notario a formalizar su vínculo. Y como transcurrido el plazo otorgado, el Congreso no expidió ley alguna, las parejas del mismo sexo han venido protocolizando sus uniones. Por esta vía, la Corte acudió a lo que el profesor Roberto Gargarella llama justicia dialógica, que estimula la deliberación democrática para no imponer una solución unilateral a problemas estructurales de la sociedad, pero donde la pasividad de los representantes tampoco puede servir de excusa para anular los derechos de las minorías. Conclusión, aun cuando las mayorías se nieguen a hacerlo, en una democracia constitucional hay asuntos que no se pueden dejar de decidir. En fin, el paradigma de la democracia representativa, como explica Luigi Ferrajoli, comillas, no goza de buena salud en nuestros ordenamientos estatales, por la crisis de los partidos y de la participación política, por el nexo cada vez más estrecho entre política y dinero, por las degeneraciones videocráticas de la comunicación y del poder político, cierra comillas. La democracia está en crisis y la actividad de los tribunales constitucionales ha servido como paliativo. Dijo alguna vez Nelson Mandela, comillas, si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamentos, cierra comillas. En Colombia, la Corte Constitucional muchas veces ha servido, como en los casos descritos, para que nuestra democracia no se convierta en esa cáscara vacía. Sin participación efectiva de todos los ciudadanos y el respeto de los derechos e intereses de las minorías, ella jamás podrá funcionar. El desafío de los tribunales está en canalizar esas expectativas, pero se corre un albur, que los jueces acierten o no en los correctivos que aplican. Y si la justicia fracasa y torna invisibles los reclamos de la gente, entonces ya solo queda la protesta social, como explica Boaventura de Sousa. Los ciudadanos conmocionados por la irrelevancia de sus derechos civiles y políticos, comillas, encuentran que la calle es el único espacio público no colonizado por los mercados en el que pueden ejercerlos, cierra comillas. Movimientos populares como la primavera árabe en África, las luchas indígenas en América, los levantamientos estudiantiles de Hong Kong o el movimiento de los indignados en Europa son ejemplos sintomáticos de cuando la gente se queda ya sin respuestas, salen a la calle buscando otras formas de democracia. Creo que, como lo sugiere Boaventura, la democracia está definitivamente al borde del caos y que su futuro está exclusivamente en manos de la gente, gente como ustedes y como yo, que intentamos vivir nuestras vidas de forma apacible, pero un día despertamos y descubrimos el engaño en que nos han envuelto. Entonces nos indignamos, vemos que falta la comida, que faltan los medicamentos, que no hay respeto por los derechos elementales de nadie. Vemos la cáscara vacía
en la que nos convirtieron la democracia y entonces, solo entonces, empezamos a hacer algo para apropiarnos de ella. Gracias. Bueno, aunque hagamos un comentario final, y lo que ha dicho don Jorge Iván ha sido muy interesante, vamos a seguir dando el turno de palabras y esta vez a doña Teresa Orozco para hablar de equidad de género y democracia. Gracias, Ángela. Quiero agradecer la amable presentación y la invitación a participar en este congreso, que es un foro abierto. Confieso que estoy muy impresionada de ver el trabajo que se ha hecho en torno a lo que implica el gobierno abierto, viniendo de un país como México. Resido en Alemania, pero tengo mi socialización fundamental la tuve en México. Y no puedo evitar decir que, recordando lo que ha pasado estos últimos días, justo la idea de estar aquí juntos pensando en lo que implica rendición de cuentas, transparencia, la lucha contra la corrupción, es una utopía de la que mi país está muy lejos ahora, ¿no? Entonces, quiero dar, no es mi tema ahorita, quiero referirme a los nuevos modelos de democracia participativa respecto a la equidad de género. Mi punto de partida es la idea de que para poder generar mayor igualdad social, el Estado tiene la obligación de implementar procesos que persigan lograr la igualdad de sus ciudadanos y ciudadanas, tanto en el acceso como en el ejercicio de derechos fundamentales. Esto, que parece que es autoevidente, hay que recordar que no es evidente y que se ha dado en un largo proceso histórico, social y político de luchas para lograr este consenso mínimo, tanto para eso como para reconocer que la ciudadanía no es homogénea y que está constituida por personas con características diferentes, colectivos de hombres y mujeres diferentes por su condición de clase, raza, etnia y sus orientaciones sexuales diferentes, mismos que aspiran a la garantía de iguales derechos en su diferencia y diversidad. O sea, partiendo de estos logros, quiero hacer una reflexión a continuación que es general para ubicar mi análisis sobre estos nuevos paradigmas en cuestión, ya que no está orientada mi comunicación al tratamiento de lo que se da en la filosofía política contemporánea, en la ya muy discutida obra de Habermas o de Sartori o Taylor, sino que la oriento al paradigma del llamado, del constitucionalismo garantista. En ese sentido hay un puente con la contribución del colega Palacio, porque creo que esta visión del constitucionalismo garantista tiene aportes sustanciales para pensar no solo un estado de cosas, sino también el cambio en el contexto de estados de derecho en construcción o de los que están destruyendo. O sea, la visión de la filosofía política creo que tiene un punto de vista normativo muy importante, pero que en estos momentos encuentro poco flexible para entender lo que estamos viviendo. Entonces, me oriento al paradigma constitucional que nos marca que hay desafíos muy claros en la situación actual y que tienen dos caracteres, o sea, los dilemas son internos y externos. Dentro de los desafíos internos y que es el más grave, es que el propio Estado no garantice constituir el sistema de control a los poderes públicos y privados y que no tenga como fin último la garantía de los derechos de las personas. Aunado a eso, también como parte interna, es que se da que la sociedad civil misma no se compromete con la consolidación de este paradigma. A nivel externo, señala el constitucionalista Gerardo Pisarello que la globalización es una ideología que pretende legitimar ex post la expansión y la hegemonía militar, cultural y económica de las potencias y de los macropoderes vinculados a ellas. Entonces, Pisarello considera que el desafío planteado por la globalización al paradigma constitucional es que ha restringido los espacios políticos dentro de los estados nacionales y ha cargado de opacidad el funcionamiento de las sociedades actuales, de suerte que los gobiernos han reasignado buena parte de su autoridad a unas élites que operan de forma casi invisible. Estas características negativas de la cultura jurídica que se han potencializado bajo la globalización propician la restricción de la participación democrática
propician el desconocimiento de los derechos, aseguran la consolidación de una élite concentradora de poder, fomentan la fragmentación y polarización social, promueven la ausencia de transparencia en la actuación estatal y están en estrecha relación con la exacerbación del racismo, la discriminación y la exclusión dentro de la sociedad. Pisarello establece que la restricción de la participación se da en beneficio de un decisionismo tecnocrático que se rige bajo el imperio de la opacidad y el secreto, por el cual logra que amplios contingentes de la población resulten constreñidos en sus derechos más básicos por normas que directamente ignoran. Frente a esto, el objetivo primordial de los proyectos alternativos a los desafíos de la globalización consistiría en lo que Pedro de Vega García propone, es otro constitucionalista, y que sería evitar que el sistema de poderes efectivos, actuando en el mercado mundial, se transforme a pasos agigantados en la auténtica constitución de material de los estados. Los caminos para fortalecer las características positivas de la cultura jurídica pasan necesariamente por construir, como señala Pisarello, citando a Boaventura de Sousa Santos, o sea, pasan por construir un proyecto emancipador de derechos humanos. Sí. Para ello, el diálogo intercultural es indispensable para que las identidades culturales no vinieran impuestas sobre bases organicistas o primordialistas, sino a partir de una permanente circulación, definición y de redefinición de acuerdos colectivos y de argumentos en donde se respete el derecho a la diferencia dentro de las comunidades. O sea, es una perspectiva, digamos, un balance negativo de la cultura jurídica y, sin embargo, quiero mencionar claro que hay la parte importante que es saber que la mundialización también da señales de una racionalidad integradora, como serían precisamente las expresiones de la participación social bajo principios democráticos, entre ellos el surgimiento de los movimientos contrahegemónicos dispuestos a oponer a la mundialización de mercancías construida desde arriba de forma excluyente, una mundialización de derechos construida desde abajo con vocación inclusiva. Segundo, la irrupción de las opiniones públicas del ámbito nacional de problemas continentales o incluso planetarios, ejemplificados en las cumbres de ecología, por ejemplo, en Río de Janeiro, o sobre derechos de mujeres en Beijing, señalando que pueden constituirse en factores de presión sobre partidos políticos y gobiernos mediante la tematización de los problemas más importantes. Y tercero, la multiplicación de las organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas vinculadas a dichos movimientos y empeñadas en construir el tercer sector o sector público voluntario alrededor de servicios sociales o culturales o de prácticas de solidaridad que pueden construir un importante punto de apoyo para un proceso de fortalecimiento y profundización de las dimensiones locales, regionales e internacionales de una democracia constitucional. Esta visión fortalece la idea de que el trabajo desde la sociedad civil debe consistir en potenciar y fortalecer a través del diálogo intercultural, como lo dije antes, las características positivas de la cultura jurídica, como el buscar espacios de ampliación en la participación democrática, la demanda de acceso a la información, a la educación y a la capacitación en derechos, el fortalecimiento del tejido social, exigiendo transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado. Justo en el campo de los activismos antiglobalización, comenta la feminista Chandra Chapati Mohanty que la alianza íntima entre los movimientos de mujeres, las pedagogías feministas, la teorización intercultural feminista y otros movimientos anticapitalistas activos son muy importantes, sobre todo porque ella parte de reconocer que las mujeres, y en especial las mujeres sobre todo del primero y el tercer mundo, han sido escogidas como focos de los nuevos mercados globales neoliberales. Esta idea de que las mujeres son las que están siendo absorbidas por los mercados globales neoliberales marcan un dilema que se debate en la teoría feminista internacional y que apunta a enfrentar los dilemas que desde la perspectiva de la equidad de género se plantean en los fenómenos de inclusión actuales. A continuación quisiera mencionar la intervención en este debate de la socióloga feminista Nancy Fraser con el objetivo sería no reciclar desfasadas teorías de sistemas duales, sino por el contrario, integrar lo mejor de las recientes teorías feministas a las recientes teorías críticas sobre la democracia. En su reciente artículo, El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia, refiere Nancy Fraser el proceso de evolución histórico del feminismo en el contexto social del creciente neoliberalismo. A este respecto,
propone no solo proyectar los extraordinarios éxitos del movimiento, sino también, como lo hace también Saskia Sassen, mostrar la inquietante convergencia de algunos de sus ideales con las exigencias de una emergente forma nueva del capitalismo posfordista, desorganizado, transnacional. Conceptuando esta fase, Frey se pregunta si la segunda ola del feminismo proporcionó inconscientemente un ingrediente clave de lo que Luc Boltanski y Eve Chapelo llaman el nuevo espíritu del capitalismo. Fraser reconoce que los análisis de Boltanski y Chapelo son originales y profundos, sin embargo insiste que al no tener en cuenta el género, las diferencias de género, las desigualdades de género, no capta todo el carácter del espíritu del capitalismo neoliberal. Ciertamente este espíritu incluye una narrativa masculinista del individuo libre, sin trabas, automodelado, que ellos describen muy bien. Pero el capitalismo neoliberal se relaciona tanto con Walmart, las maquiladoras y el microcrédito, como con Silicon Valley y Google. Y sus trabajadores indispensables son desproporcionadamente mujeres, no solo mujeres jóvenes y solteras, sino también casadas y con hijos, no solo mujeres racializadas, sino también mujeres prácticamente de todas las nacionalidades y etnias. Como tales, las mujeres han entrado en tromba en los mercados de trabajo de todo el mundo. La consecuencia ha sido la de menoscabar de una vez por todas el ideal del salario familiar que el capitalismo organizado de Estado propugnaba y contra el cual se habían dirigido las feministas, intentando tematizar, luchar por entrar al mercado de trabajo, pero también lograr la división del trabajo interno en lo doméstico. En el desorganizado capitalismo neoliberal, ese ideal del salario familiar se ha sustituido por la norma de la familia con dos perceptores de salario. No importa que la realidad que subyace al nuevo ideal sean los niveles salariales muy bajos, el empeoramiento de la seguridad en el trabajo, el descenso del nivel de vida, un fuerte aumento del número de horas de trabajo a cambio de un salario por familia, lo que implica exacerbación del doble turno o a menudo triple o cuádruple, y el aumento de los hogares en los que la cabeza de familia es una mujer. Fraser concluye, el capitalismo desorganizado saca peras del olmo elaborando una nueva narrativa del avance femenino y la justicia de género. Otro ejemplo es el de los microcréditos, en el que no quiero ahondar, simplemente mencionar que han sido considerados, sobre todo en Latinoamérica, como un logro muy grande en la campaña contra la pobreza. Sin embargo, en el alborozo feminista que rodea estos proyectos, hay una inquietante coincidencia, dado que los microcréditos que otorga por lo regular el Banco Mundial o los bancos para el desarrollo han florecido al mismo tiempo en que los estados han abandonado los esfuerzos macroestructurales en la lucha contra la pobreza. Esto implica que estos préstamos a pequeña escala no pueden, por supuesto, de manera alguna sustituir la labor estatal, ¿no? Entonces, en este caso, la crítica feminista al paternalismo burocrático ha sido recuperada por el neoliberalismo. Es una paradoja. Y una perspectiva que fue destinada originalmente a transformar el poder estatal en vehículo para dar soberanía a los ciudadanos y para la justicia social, se usa ahora para legitimar la mercantilización y la reducción del Estado. En general, por lo tanto, el destino del feminismo en la era neoliberal presenta esto dilemático, porque por una parte, como lo muestra Fraser, el movimiento contracultural relativamente pequeño del periodo anterior se ha ampliado exponencialmente, difundiendo el éxito de sus ideas por todo el planeta. Por otra parte, las ideas feministas han experimentado un sutil cambio de valencia en el contexto alterado. Claramente emancipadoras en la época del capitalismo organizado de Estado, las críticas al economicismo, al androcentrismo o al estatismo parecen ahora plagadas de ambigüedad, susceptibles de cubrir las necesidades de legitimación de una nueva forma de capitalismo. Después de todo, este capitalismo preferiría con creces, dice Fraser, afrontar las reivindicaciones de reconocimiento y no las reivindicaciones de redistribución, a medida que construye un nuevo régimen de acumulación sobre la piedra angular del trabajo asalariado de las mujeres e intenta separar los mercados de una reglamentación social para operar con mayor libertad posible en una escala planetaria. Fraser nos hace reflexionar sobre los cambios culturales propulsados por la segunda ola del feminismo, los cuales eran saludables en sí mismos,
pero que han servido para legitimar una transformación estructural de la sociedad capitalista que avanza directamente en contra de las visiones feministas de una sociedad justa. Frente a estas disyuntivas tan complejas, creo que la perspectiva del constitucionalismo garantista es muy útil en la medida en que la construcción del constitucionalismo democrático comporta la eliminación de privilegios y la minimización de poderes en beneficio de los derechos de todos los habitantes. Su puesta en marcha, como indica Pisarello, no sería posible sin luchas, conflicto e importantes niveles de movilización social. El reconocimiento de los derechos no ha sido nunca producto de pacíficas y gratuitas concesiones, por lo tanto, hay un trabajo muy largo por hacer. Como el tiempo es corto, quería mencionar solamente que dentro de la agenda feminista latinoamericana están estos temas en el centro y se están discutiendo a partir de feminismos plurales que no puedo desarrollar, pero que están dando mucha esperanza, y entre ellos hay muchos de los desafíos que se mencionan ahí en este debate que coinciden mucho con las ideas del gobierno abierto. Quizá lo resumo en la idea de que todo esto que ha sido planteado con los movimientos sociales desde afuera, lo tiene que tomar el Estado como una tarea interna, y mientras no se logre que se asuma como una tarea del Estado junto con lo que está fuera del Estado, va a ser muy difícil que logremos avanzar en los parámetros de igualdad. Entonces, la participación ciudadana es importantísima, y las alianzas con todos estos, con estos movimientos que están demandando desde afuera los cambios. Como último ejemplo de esto, les quiero mencionar lo que ha movido ahorita a nivel mundial también, no es demasiado grande, pero ha desatado la idea de unidad en las luchas. A lo que me quiero referir es al manifiesto convivialista en las ciencias sociales. No sé en qué medida es tan conocido, pero quiero darlo a conocer para los que no tengan idea de esto. El manifiesto convivialista fue publicado por un grupo de 40 intelectuales franceses y que ha sido ahorita firmado por 2.000 personas de diferentes países, desde Francia hasta China, en donde se alerta sobre la necesidad de una política y una respuesta ciudadana para solucionar una serie de problemas que aquejan al mundo y que se basa en varios ejes. El primero es el imperativo de la justicia y de la socialidad común, implicando la desaparición de las desigualdades vertiginosas que han estallado en el mundo desde los 70. Segundo eje es la preocupación de dar vida a los territorios y localidades, y así territorializar y localizar de nuevo lo que la globalización externalizó demasiado. Tercero, la absoluta necesidad de preservar el medio ambiente y los recursos naturales. Cuarto, la obligación imperiosa de hacer desaparecer el desempleo y de ofrecer a cada uno y una una función y un papel reconocidos en las actividades útiles para la sociedad. Me permito citar del documento, es un documento no muy largo, lo encuentran en red, es fácil de localizar, pero me parece interesante que es una propuesta aparentemente simple, pero que creo que esta simpleza permite que desde diferentes puntos de vista se pueda dar una unificación de metas, ¿no? Entonces, en la primera parte, el primer párrafo del manifiesto es titulado como una declaración de interdependencia, en donde se formula una crítica a la lógica del crecimiento económico y tecnológico sin fin. Esto es algo que yo creo que va a ser recurrente en todo el Congreso. Es una perspectiva que se discute justo ahora en Alemania. Alemania ha sido también contribuyente a pensar la lógica del decrecimiento y de la desaceleración, ¿sí?, de las lógicas sociales y productivas. Entonces, el manifiesto dice: nunca antes la humanidad dispuso de tantos recursos materiales y tantas competencias técnicas y científicas como ahora. Considerada en su totalidad, es rica y poderosa como nadie hubiera podido imaginarlo en los siglos pasados. Sin embargo, nada demuestra que seamos más felices de este modo, pero nadie desea volver atrás, porque muchos sienten que puede haber más posibilidades de realización personal y colectiva que se abren cada día en el modelo dominante. Sin embargo, nadie puede seguir creyendo que esta acumulación de potencia pueda continuar eternamente en una lógica de progreso técnico que no cambia, sin volverse contra sí misma y sin amenazar la supervivencia física y moral de la humanidad. Lo que comparten esas iniciativas es que el único orden social legítimo que se puede universalizar
es el que se inspira en un principio de humanidad común, de socialidad común y de individuación y de oposición controlada y creadora. Lo que tienen en común estas propuestas es la búsqueda de un convivialismo, un arte de convivir, permitiendo a los humanos que los unos cuiden a los otros y de la naturaleza, sin negar la legitimidad del conflicto, pero convirtiéndolo en un factor de dinamismo y creatividad. Un énfasis que tiene el manifiesto en las consideraciones políticas, que no las desgloso aquí, es la lucha contra la corrupción. Me parece muy importante y creo que justo por lo que mi comentario con el que inicio, México está hundiéndose por no haber atacado desde el principio y de fondo toda esta lógica que está permeando una sociedad entera, ¿no? Me permito, no tengo un final feliz ni tampoco tan coherente, pero dejo mi contribución aquí, quizá podemos entrar en la discusión si tienen preguntas o podemos hacer un comentario más amplio, ¿no? Gracias. Como el tiempo manda, tengo que comunicarle a los 2 segundos intervinientes que ellos disponen de 5 minutos menos, porque este acto se termina dentro de 45 minutos. Yo no sé cómo excusarme porque todo lo que están diciendo es muy interesante, ya no me alargo más y le doy la palabra a don Ramón Torres Galarza para que nos hable, puesto que estamos abordando los temas, no solo los problemas, sino hasta las soluciones, si es posible, sobre las nuevas organizaciones democráticas y los nuevos cambios. Bueno, iniciamos bien con un buen ejemplo de lo que es democracia, es decir, el respeto del derecho al otro y el otro hablando menos que los colegas, hermanos que nos antecedieron. Quisiera comentar 2 experiencias, la una como embajador itinerante del Ecuador para temas estratégicos y la otra como director de un programa regional latinoamericano de docencia e investigación que lo hemos denominado Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia, que se ejecuta en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, con el coauspicio de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, e integra algunas de las más representativas universidades de estos países. Algunas reflexiones. La primera, nuestro modelo de Estado y de democracia en América Latina no surgió como vulgar copia de las democracias y las formas de organización del Estado de Europa y Norteamérica. Surgieron como una imposición del dominio que buscó la implementación de formas de Estado y de democracia ajenas. Estas formas de organización de la democracia y del Estado en América Latina supusieron la voluntad hegemónica de una homogeneización que desconoció la diversidad existente del origen de la constitución, de la cohesión, de la identidad de nuestras naciones y de nuestras culturas. Surgió una forma de organización del Estado, de la sociedad, de la democracia, de la economía, del derecho, de la institucionalidad, ajena a esa diversidad, negadora de esa diversidad y constituyente de una homogenización que buscó consolidar el interés del dominio, de la colonización, de la dominación y del interés del mercado. Resultado de este proceso, entonces, yo quisiera colocar la primera gran contradicción, la primera gran paradoja, el primer reto que nuestras democracias en América Latina y en el mundo tienen. El carácter contradictorio entre el Estado, el mercado y los derechos. Esta primera característica nos debe hacer pensar cuáles son las formas de organización del Estado que implican y demandan hoy la reforma, la transformación y la democratización en que los denominados estados nacionales hoy requieren organizarse, reestructurarse, resignificarse para que sean estados que representen a todas y todos los ciudadanos, y esa forma de organización del Estado fundamentalmente debe ser pensada en función de garantizar y no solo reconocer aquellos derechos que en la mayoría de casos en América Latina surgen de procesos constituyentes.
en los cuales la voluntad del mandante, la voluntad de nuestros pueblos, obliga a una reforma, a una transformación y a una democratización del Estado. Esta primera característica entonces nos remite a pensar la calidad, la cantidad y la calidez del Estado para no solamente ampliar la cobertura y la calidad en los servicios, sino democratizar el acceso, el uso, los sujetos constituyentes y beneficiarios de ese Estado. Evidentemente esto implica una reforma y una transformación profunda sobre la gerencia de lo público, sobre la gerencia del interés público, la gerencia que representa ya no solamente el interés para desarrollar una capacidad para generar renta financiera o renta económica, sino que la gerencia de lo público implica la gerencia de lo común, la gerencia de los bienes comunes, la gerencia que distribuye la riqueza y reconoce la generación de riqueza y fundamentalmente permite generar condiciones en que los productos, bienes y servicios de lo público sean usufructuados, beneficiarios y reconstituyan una capacidad del beneficio de lo público para las mayorías. Esta gerencia del interés público evidentemente reclama indicadores de gestión que tengan que ver con eficiencia, que tengan que ver con eficacia, pero fundamentalmente que tengan que ver con equidad. Y esa característica es una característica que marca estos procesos que los hemos denominado democracias en revolución, revoluciones en democracia. Esta naturaleza del Estado, este nuevo carácter del Estado en reforma, en transformación, en democratización, obliga evidentemente a pensar el carácter de un Estado pluricultural, multiétnico, un Estado que reconozca, administre y viva la diversidad que lo constituye. Pero, sin lugar a dudas, este Estado no puede existir administrando una democracia que constituye una democracia basada fundamentalmente en el interés del liberalismo y de la burguesía para representar en ella el interés hegemónico de control del mercado. Y aquí coloco la segunda contradicción. Había hablado del Estado, ahora hablo del mercado. En las formas de organización de nuestras democracias, el derecho del capital y el derecho de las corporaciones fue más importante, alcanzó supremacía en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento constitucional, en los fallos de nuestras cortes. Los derechos de las corporaciones, los derechos del capital tenían mayor significación que los derechos del Estado y que los derechos de las personas. Esta característica, fruto del liberalismo y después de una de sus corrientes más nefastas, el neoliberalismo, condenó a millones de seres humanos a la exclusión, descalificó a millones de seres humanos de derechos fundamentales, consagró un régimen de más derechos del capital sobre los ciudadanos, consagró más derechos del capital sobre la naturaleza. Por eso es que es evidente que en el caso latinoamericano y de muchos países en el mundo existen contradicciones profundas, complejas, entre lo que significan los derechos individuales y colectivos. Pero aún más, si queremos complejizar de mayor manera y con mayor profundidad esta complejidad, debemos afirmar que aquellos derechos consagrados como los derechos fundamentales y que privilegiaron no solo la doctrina, sino la práctica de los derechos humanos en el mundo y especialmente en América Latina, fueron los denominados derechos de primera y de segunda generación, los derechos civiles y los derechos políticos. Aquellos derechos económicos fueron denominados derechos de tercera y hasta de cuarta generación. Fueron los denominados derechos intangibles, los derechos difusos, los derechos que los ciudadanos no podíamos demandar al Estado ni a nadie sobre su cumplimiento, ni exigir su cumplimiento. ¿Cómo es posible pensar la lógica contemporánea de nuestras democracias si la mayoría de ciudadanos fue excluida de los derechos económicos? ¿Cómo es posible pensar que un ciudadano puede existir si es que solamente ejerce derechos civiles y políticos y solo concibe la democracia a partir del hecho electoral?
Y entonces, América Latina se especializó en una democracia caracterizada por las formas y no por los contenidos. Y esta democracia que nos es ajena, si es que los ciudadanos no formamos y generamos factores de inclusión, y la exclusión y la descalificación constituyen las formas en que el Estado, el mercado, se organiza, evidentemente pone nuevamente en contradicción la lógica Estado, mercado y derechos. Por eso es tan importante que hoy concibamos estas democracias en revolución y estas revoluciones en democracia en una mutua condicionalidad, que los procesos de transformación, los procesos de revolución en América Latina y en el mundo, que no tienen nada que ver exclusivamente con una vocación socialista sobre estas transformaciones, ni con un dogma de fe sobre el socialismo o el marxismo, sino que son revoluciones en plural y son democracias en plural, porque cada una tiene su singularidad, su particularidad propia, que lo determina respecto de sus características de origen y de destino, y que no admiten un dogma de fe ni ideológico ni político, sino que tiene que ver con las características propias de sus pueblos, de sus culturas, de sus instituciones. Hoy requieren una suerte de radicalización de la democracia y democratización de esa radicalidad. Y esa racionalidad y esa radicalidad deben encontrar un cauce profundo en las posibilidades de encontrar que los factores de la democracia hoy exigen pensar y ejercer la soberanía, porque es impensable que las democracias en América Latina hoy puedan concebirse como un tema local o nacional solamente. El carácter regional, el carácter territorial de nuestras democracias hoy, por ejemplo, en América Latina, tiene un aspecto esencial al pensar los recursos naturales estratégicos con que América Latina ha venido contribuyendo y puede contribuir a la solución de la crisis en la humanidad, a partir de que en América Latina existen los más grandes, los mayores y mejores recursos, que no solamente en biodiversidad, es decir, en ecosistemas, especies y genes tenemos, sino en recursos naturales estratégicos que, si no son administrados desde el interés común, desde los bienes comunes, para superar la tragedia de los comunes hacia el poder de los comunes, hoy necesitamos una visión contemporánea, pero que desde la soberanía política, económica y territorial logre condiciones adecuadas respecto de para quién sirven los recursos naturales estratégicos de nuestros pueblos soberanos. Por eso la importancia de la integración latinoamericana y por eso la importancia de la integración con Europa. Para nosotros los latinoamericanos la crisis europea hace parte de la crisis de la humanidad. Por eso esa complacencia de algunos sobre la crisis en Europa nos debe hacer pensar que es una crisis compartida por toda la humanidad y que debe ser pensada y enfrentada por toda la comunidad internacional. ¿Cuáles son los avances significativos que hoy el Ecuador quiere compartir para satisfacer las exigencias de Ángela y de Novagov respecto de lo que son los logros de nuestras democracias en revolución? El Ecuador ha convertido y ha desarrollado dos plataformas principales: gobierno electrónico y gobierno por resultados. Nosotros hemos definido como un criterio de planificación el Plan Nacional para el Buen Vivir a través de estas dos plataformas, gobierno electrónico y gobierno por resultados. Toda la administración pública ecuatoriana genera una capacidad de seguimiento, de monitoreo y de evaluación sobre los planes y los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. El GPR, la gerencia por resultados del gobierno, ha capacitado a más de 25,000 funcionarios públicos, han dado seguimiento a 6 agendas intersectoriales, 219 planes estratégicos institucionales, 862 ejecutivos, 3.526 operativos, 26.386 indicadores con respectivas estrategias, 2.013 proyectos de inversión, 6.670 proyectos de gasto corriente y más de 21,000 procesos y subprocesos. El gobierno electrónico
ha permitido que el gobierno central, los gobiernos seccionales autónomos y los gobiernos locales, más las formas de participación ciudadana, hayan democratizado una plataforma que no solamente genera información, sino democratiza los usos de esa información. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, reconoció al Ecuador entre los 3 países que más reducen pobreza en América Latina, al igual que desigualdad. El control de resultados de la gestión ha servido para bajar la pobreza en más de 11 puntos porcentuales en los últimos 7 años. Este índice marcaba 36.7% al inicio de la gestión del gobierno actual y al 2013 es de 25.6%. La pobreza extrema era de 16%, actualmente llega a la mitad, casi del 8%. No quiero cansarles con cifras, pero si es que no nos preocupamos de manera profunda, radical, en transformar las condiciones de pobreza, de inequidad, de distribución de la riqueza, de participación, de la constitución de nuevos sujetos que se incluyan en las formas de organización del Estado, de la democracia, de la sociedad, del derecho, de la igualdad de género, de las formas de relación con la naturaleza. No olvidemos que el Ecuador es el primer país en el mundo que proclama los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza y reconoce constitucionalmente a la naturaleza como sujetos de derecho. Y por eso mismo es que el Ecuador, reivindicando en la cosmovisión indígena uno de los principios fundamentales del buen gobierno contemporáneo, afirma en quichua, amashua, amaquilla, amayuya, que significan no mentir, no robar, no ser ociosos. Tal vez allí se concentran la más compleja simplicidad de lo que significa el buen gobierno, las democracias para el buen gobierno, las democracias para el buen vivir. Finalmente, en Tenerife es necesario y tal vez es pertinente hablar desde el lugar de la enunciación, desde el sujeto de la enunciación. Y estos nuevos retos de la democracia deben alcanzar desde una isla a ser archipiélago y a ser continente. La España de los indignados hoy tiene una inmensa capacidad de hacer de estos retos de la democracia una nueva democracia en España y una nueva democracia para el mundo. Por eso los ecuatorianos, la Revolución Ciudadana, está muy complacida de estar en estos días en Tenerife. Muchas gracias. El último de los intervinientes es el más perjudicado. Tendrá que hacer un corte rapidísimo. A ver si nos da por lo menos 5 minutos para recoger las aportaciones que se han hecho. Bueno, Don Germán Londoño, hasta me olvidaba de citar el nombre. Bueno, la verdad es que me va a tocar hacer una síntesis muy apretada de lo que traía para compartir con ustedes. Básicamente sobre el tema, los retos de la democracia y el tema del orden y la seguridad. ¿Por qué el paradigma securitario en las democracias contemporáneas es un paradigma según el cual el valor principal y el principio fundamental del Estado está en la seguridad? Se soslayan principios clásicos, pilares fundamentales del Estado como la libertad, la justicia y la inclusión. Voy a tratar de mirar cómo ese paradigma de la seguridad, que está centrado más en garantizar la seguridad del Estado y la protección de la riqueza de las grandes corporaciones multinacionales, está sacrificando aspectos fundamentales como la seguridad alimentaria, la seguridad social y en general todas aquellas garantías del Estado social que se han considerado como esenciales en una democracia en sentido sustancial o material. Quiero solamente hacer referencia a 2 datos que me parecen importantes. Uno es el
del Foro Económico Mundial del año 2013, la Agenda Mundial 2014, donde se informa que la riqueza mundial está dividida en dos partes. Un 50% está en cabeza del 1% de la población mundial y el otro 50% está en el resto, el 99% restante de la población. El otro dato es el que tiene que ver con el tratado que se está adelantando, se está finiquitando ya entre la Unión Europea y Canadá, un tratado de libre comercio en el cual algunas organizaciones no gubernamentales vienen llamando la atención sobre las implicaciones que tendrán esos acuerdos en la medida en que se está siguiendo más o menos la línea de los tratados que viene suscribiendo Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, y en los cuales se están privilegiando las formas de resolución de los conflictos para favorecer a las grandes multinacionales a través del mecanismo del arbitramiento, en el cual pues, son árbitros particulares muy comprometidos con la defensa de los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, quienes estarían llamados a dirimir controversias entre esas multinacionales y los estados, y según datos que se recogen en el informe Oxfam, las experiencias que se tienen en eso y las que ha tenido concretamente Canadá han sido que la mayoría de los conflictos entre multinacionales y los estados resueltos por la vía arbitral son conflictos que ganan las multinacionales. De tal manera que el paradigma de la seguridad del Estado, que está colocando como el principio fundamental, el valor fundamental, el más importante de la democracia, el de la seguridad, está al servicio ya no solamente de los estados, sino de esas grandes organizaciones, corporaciones multinacionales y en perjuicio obviamente de la ciudadanía. Se ven entonces sacrificadas estas ideas fundamentalmente, la libertad, la justicia y la inclusión. La libertad en la medida en que desde el paradigma de la seguridad se nos vende la idea de que para nuestra seguridad debemos sacrificar nuestra libertad. Entonces se nos limita el derecho a la locomoción, al movimiento de una ciudad, de un país a otro. Somos potenciales terroristas y como somos potenciales terroristas debemos aceptar que las cámaras nos estén vigilando constantemente. Ese sacrificio a la intimidad también constituye un sacrificio, un recorte de libertades en aras de una supuesta seguridad que se nos vende como seguridad para la ciudadanía, cuando en realidad es una seguridad para los inversionistas privados y es una seguridad para el Estado. En cuanto a la idea de la justicia, ese paradigma de la seguridad nos vende la idea de que la justicia es solamente aquello que garantice la eficacia en la lucha contra el terrorismo y contra la criminalidad. Entonces, el Estado se muestra realizando la justicia solamente enfocado hacia la lucha contra el terrorismo y hacia el castigo eficaz contra la criminalidad. De esta manera, como lo plantea muy bien Jonathan Simon en un libro reciente que se llama Gobernar a través del delito, nos muestra cómo es el derecho penal
el que está marcando la pauta de lo que debe concebirse como justicia en los distintos ámbitos de la vida de la sociedad, no solamente en el ámbito público, sino en la escuela. Ya pesa más el Código Penal en la relación en las escuelas que los manuales de convivencia, pesa más el Código Penal en las relaciones laborales del trabajador con su empleador y con sus compañeros de trabajo que los códigos laborales y de procedimientos laborales, etc. Y en cuanto tiene que ver con el tema de la inclusión, en la medida en que hemos defendido siempre la idea de que el principio democrático, el de la participación, supone la inclusión de todas las organizaciones, de todas los ciudadanos y ciudadanas sin discriminación alguna. Sin embargo, el paradigma de la seguridad nos está diciendo que grupos que no se identifican con unos cánones generales, de unos patrones culturales determinados, tal como sucede, por ejemplo, con las tribus urbanas, son terroristas potenciales y en esa medida tienen que ser excluidos de la protección del Estado. Es básicamente la idea de cómo ese paradigma de la seguridad está rompiendo con las ilusiones de la democracia. ¿Qué respuesta tiene que haber frente a esos paradigmas? De un lado, la pedagogía ciudadana de los derechos fundamentales y la labor que desde la ciudadanía se puede realizar a través de iniciativas como la que hoy nos convoca, el gobierno abierto, los empleados públicos, las burocracias, en la medida en que seamos conscientes de lo que las redes sociales, las nuevas tecnologías de comunicación nos permiten para divulgar un compromiso real con la pedagogía de los derechos fundamentales, con la pedagogía de la mayor participación y control en el ejercicio del poder político desde la ciudadanía. Y pues nada, yo creo que es más o menos la idea que quería transmitir, dado que el tiempo se redujo sustancialmente para mi intervención. Sí. Lo primero, pedirles disculpas. He sido una moderadora desastrosa. Muy democrático. Muy desastrosa, sí. Pero de todos modos, aunque tenemos muy poco tiempo ya, no sé si alguien desea intervenir desde el público. Sí. Yo estoy de acuerdo en el tema de la limitación de mandatos, pero en la mayoría de los regímenes quienes ejercen el poder no son tanto los presidentes como los partidos. Para los partidos no hay limitación de mandatos. Entonces, sí, ahí se podría profundizar un poco más. De hecho, es todo lo contrario. El tiempo que tienen en televisión gratuito para las campañas electorales depende de los escaños que tuvieron la vez pasada, con lo cual tienden a eternizarse. ¿Quiere usted contestar, Jorge Iván? Sí, el caso concreto al cual me referí tuvo dos partes. Una primera tiene que ver con vicios de forma en la elaboración o en la formación del acto legislativo previo a la llegada del Congreso, recoger las firmas, financiación de las campañas, tanto por las personas naturales como por las personas jurídicas, tuvo muchos inconvenientes, tuvo muchos errores, porque se volaron todo el presupuesto que había. Y también hubo vicios ya en la formación del acto legislativo. Eso, de 9 magistrados que éramos, hubo una mayoría de 7 contra 2. Pero ya en el aspecto central,
el aspecto álgido, que es una innovación que ha tenido la Corte o el Tribunal Constitucional de Colombia desde el año 2003. Esta Corte fue fundada, si se puede utilizar el término, o creada con la Constitución de 1991. Tuvo que ver con los vicios sustanciales, es decir, que se sustituyó un pilar esencial de la Constitución. En ese punto quedamos 5-4, porque era inconcebible para esa mayoría de 5 que una persona se perpetuara en el poder con nombre propio. Y voy a decirlo, Álvaro Uribe Vélez, no en cuanto a la persona, pudo haber sido X o Y, sustitución de la Constitución. Puntos esenciales que no están en la vértebra o en la columna vertebral de la Carta Política colombiana. Así a grandes rasgos. Podría ser. Si me permite, Sí, una puntualización como corta. una puntualización sobre ese aspecto, y es que, claro, la situación particular de Colombia es que no tiene una organización de partidos políticos fuerte como la que hay en Europa. Y allí entonces la participación se da no tanto por partidos políticos, sino por personas. De hecho, Álvaro Uribe Vélez fundó su movimiento político que lo llevó a la presidencia. Juan Manuel Santos fundó o tomó parte de ese movimiento político, y si miráramos desde la perspectiva europea, el partido político de Santos era el mismo de Uribe. Sin embargo, eran personajes distintos y terminaron enfrentados totalmente. Entonces, el contexto colombiano es el que hace que no sea posible pensar en la perpetuidad en el poder, la reelección como una alternativa que sea respetuosa de un sistema democrático. No lo que ocurre en Europa, donde tienen regímenes parlamentarios, y ese régimen parlamentario sí que hace que las personas, cuando votan, votan más por partidos que por personas. Lo que ocurre en Colombia es todo lo contrario. ¿Alguna pregunta más? Si no existiera, pues yo quisiera recoger un poco algunos de los aspectos que se han salido en esta reflexión como soluciones. Evidentemente ha habido una coincidencia en el diagnóstico sobre la crisis de la democracia y sobre la crisis de las propias instituciones, pero también se han abierto una serie de pistas, como abrir nuevos espacios públicos, redefinir las instituciones a través de los gobiernos abiertos, devolver la soberanía a una ciudadanía activa que la ejerza, no que la delegue generalizadamente, universalizar en cierto modo las prácticas de solidaridad, abrir nuevas gestiones alternativas, universalizar la transparencia a todos los niveles en la administración y reforzar las constituciones garantistas. Y un aspecto también que ha salido es incorporar las mujeres no solo al mercado de trabajo, sino también a la gobernabilidad y también a la ciudadanía activa. Quisiera, por último, señalar, seguramente me he dejado algunas cuestiones, señalar que otro aspecto importante es cómo se ha incorporado el estamento judicial a ese debate entre el funcionamiento democrático y cómo incluso sirviéndose de la legislación tradicional han abierto espacios que evidentemente han sido el producto de una interpretación no literal de la ley, en algunos casos literal, pero en otros casos progresiva, y cómo se ha abierto también un espacio para que en la democracia no se contemple solo como seguridad y como orden la seguridad de los negocios, sino la seguridad de los ciudadanos. Esto sería más o menos lo que he recogido
y solo espero que volvamos a debatir el año próximo en un nuevo congreso de Novago, menos los problemas que las soluciones. Un congreso que espero que ya sea en Iberoamérica.